cordial bienvenida al doctor Rubén Bueno, quien nos acompaña desde España, es presidente de la Asociación Española de Control de Mosquitos. El doctor Rubén es director técnico de investigación y desarrollo en laboratorios Loquímica en España. Nos va a hablar sobre las medidas de control vectorial. Doctor Rubén, muchas gracias por aceptar la invitación de ASIN a este simposio y bueno, tenemos el honor de escucharlo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor formar parte de este simposio sobre dengue organizado por este Congreso Colombiano de Virología Clínica. Y a diferencia de otros compañeros que han intervenido también en el simposio, hablando de aspectos diferentes del abordaje de esta arbovirosis emergente y tan importante, casi diríamos a nivel planetario, como es el dengue, cada vez más, yo me voy a centrar en la parte del control vectorial, como tiene aquí en este título tan sugerente, ¿no? Algo nuevo en las medidas de control vectorial. Y les voy a hablar desde una perspectiva europea y en particular también de cómo estamos abordando esta problemática desde España. Lo primero que tengo que hacer es hablar de control vectorial de los aires vectores del dengue aquí en Europa y en España, es referenciar a nuestro principal vector, que es el Aedes albopictus, o comúnmente conocido como mosquito tigre, a diferencia de su principal vector en Latinoamérica, que es el Aedes aegypti. Sin embargo, ambas especies pues, comparten ciertas particularidades de su biología que son muy importantes también para su control. Pero nosotros ahora mismo, esta es nuestra principal preocupación, el Aedes albopictus, que es una especie que aquí en España llegó por primera vez hace ya 16 años, se detectó por primera vez en 2004, como saben, y ven ahí una especie, un mosquito relativamente pequeño, con un bañado negro y blanco, y esta línea blanca en cabeza y tórax era más claramente diagnosticada de la especie. Rápidamente sabemos que, como otros aedinos, también como el caso del Aedes aegypti, suele criar en pequeños acúmulos de agua. Es una especie fundamentalmente urbana, aquí que cría en lo que llamamos los invernales de recogida de aguas pluviales de las calles. Es ahí donde focalizamos, como luego veremos, parte importante de nuestro control. Una especie fuertemente antropofílica, de actividad diurna y que normalmente son las zonas exteriores, con un rango de vuelo relativamente bajo, en torno a los 200-250 metros, y lo más importante, un relevante vector de arbovirosis como dengue, zika o chikungunya. Aquí tienen un mapa de distribución en Europa de la especie, como ven, fuertemente vinculada al área mediterránea, sobre todo donde se ha expandido notablemente. Y bueno, tradicionalmente se ha hablado de la Aedes albopictus como un potencial vector de estas arbovirosis. Ahora la parte potencial ya se la hemos quitado, es un vector importante, el más relevante que tenemos en nuestro continente. Y de hecho estas arbovirosis las hemos sufrido en los últimos años, también aquí en Europa. El primer brote de arbovirosis tropical que tuvimos fue en el año 2007, el chikungunya, con más de 200 casos en Italia, que se repitió 10 años después, un par de casos autóctonos de dengue en Croacia. En los últimos años llevamos con un goteo constante de casos año a año de dengue y de chikungunya también en Francia. El año pasado, por primera vez, casos autóctonos de Zika. Y España no se libró, tuvimos 6 casos de dengue autóctonos en 2018, otro caso el año pasado, en 2019, todos ellos transmitidos por el Aedes albopictus. Y únicamente resaltar también un importante brote que tuvimos de dengue en el año 2012, más de 1000 casos en apenas 6 meses, en la zona de Madeira, pero allí sí protagonizado por el Aedes aegypti. Si vemos un poco las dimensiones de los brotes, la magnitud que tuvo este episodio de transmisión en Madeira, también vemos un poco el papel vectorial que puede jugar una especie u otra en la transmisión. Soy totalmente consciente de la magnitud de los números de Latinoamérica, que hablar de que en España, por ejemplo, tuvimos 6 casos, un caso el año pasado, puede parecer claramente anecdótico, y ciertamente así lo es, pero para nosotros tengan en cuenta que simplemente unos cuantos casos importados, autóctonos, son la fuente de origen de un verdadero problema que puede surgir. Por tanto, como luego verán, los rápidos mecanismos que nosotros aplicamos de contención para evitar que el brote vaya más son esenciales. Por tanto, para nosotros, apenas 1 o 2 casos autóctonos son muy relevantes porque nos obligan a fortalecer muchas medidas de control vectorial, como ahora les explicaré.
Bien, respecto a un poco a la historia del control vectorial, ¿qué lecciones podemos aprender del pasado y del presente para encarar el futuro? Aquí tienen un interesante gráfico de una publicación de este año de Wilson y colaboradores, en el que podemos marcar dos grandes épocas en el control vectorial a muy grandes rasgos. Una previa al año 1940, en la que el control vectorial estaba fundamentalmente dominado por acciones de gestión ambiental. Una de ellas, por ejemplo, muy típica también fue aquí en Europa cuando la malaria era una enfermedad endémica y fue pues, esa modificación de hábitats, la desecación de humedales, etcétera, etcétera. Coincidiendo en el año 1940 con el descubrimiento del DDT y todo su devastador poder como insecticida, comenzamos la otra época basada fundamentalmente en el empleo de insecticidas de síntesis química, que es en realidad la que nos encontramos. Por tanto, ¿cómo tenemos que encarar el futuro? La idea es encarar el futuro con una un poco de ambas estrategias. Por supuesto, vamos a seguir requiriendo de aplicaciones de productos químicos bien dirigidos, bien seleccionados, pero también la gestión del medio ambiente tiene que jugar un papel importante. En ello que llamamos hoy en día el control integrado, que es integrar diferentes métodos de control, no solo químicos, sino también físicos, biológicos, educacionales, etcétera, etcétera, para ser mucho más eficientes en este control de los vectores. Pero esta integración de métodos de control requiere la participación de muchos agentes que deben estar implicados, requiere, por supuesto, de la colaboración de diferentes agencias gubernamentales, municipios, etcétera, etcétera. Por supuesto, para la toma de decisiones necesitamos que el brazo político, el brazo ejecutor de todas estas acciones esté convencido de la necesidad de aplicar estos métodos. También, por supuesto, por las particularidades de la biología de este control, que suele tener gran parte de incidencia a nivel intradomiciliario en las viviendas. Necesitamos una movilización y participación activa de las comunidades, de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, todos estos métodos no son efectivos si no tenemos gente realmente capacitada, técnicos cualificados para poderlos llevar a cabo, con lo cual el desarrollo de los recursos humanos para ser más especialistas en el control vectorial es también esencial. Bien, una pregunta clave que nos hacemos desde hace mucho tiempo en muchos lugares, pero aquí particularmente en Europa, es la que tienen aquí. ¿Realmente pensamos que es suficiente con lo que estamos haciendo ahora mismo con respecto al control vectorial? Lo que estamos haciendo ahora mismo fundamentalmente es un esfuerzo, al menos aquí en Europa, en el control de estos vectores en ámbitos de titularidad pública, donde es responsabilidad, aquí en este caso, de los municipios, controlar el vector con tratamientos insecticidas en las zonas de anidamiento públicas, trampeos, etcétera, etcétera. Y la única manera de llegar a todo lo que está sucediendo dentro de los domicilios ahora mismo es a través de lo que llamamos la sensibilización ambiental, la participación ciudadana. Intentar involucrarlos porque su papel es esencial para la gestión de toda esta variedad de criaderos que tienen aquí, que también estos mosquitos a veces utilizan para su desarrollo, y desde el ámbito de titularidad pública, desde los municipios, no podemos acceder a todos ellos. Por tanto, la participación de la ciudadanía es esencial. Pero con estas dos vertientes, con los tratamientos y el seguimiento de los vectores en áreas públicas y la sensibilización ciudadana, sabemos que no está siendo bastante, y el ejemplo más claro de que no está siendo bastante es que todavía tenemos mucha disparidad en los focos de cría que encontramos en zonas privadas y públicas, y el hecho es que, como han visto en la diapositiva anterior, dengue, zika y chikungunya han pasado a ser también una realidad todavía incipiente, afortunadamente, por lo rápido que actuamos, pero una realidad al fin y al cabo en nuestro continente, en Europa. Por tanto, ¿cómo encaramos el futuro? ¿Qué nuevas herramientas estamos intentando diseñar para el control de los vectores? Pues bueno, aquí tienen un interesante gráfico de Hachi y colaboradores, publicado también el año pasado, que intenta sintetizar, por una parte, como tiene aquí arriba, cuáles son las estrategias actuales que se desarrollan para el control de vectores, tanto a nivel de fases inmaduras, de fases larvarias, como de adultos, y abajo tendrían el futuro, hacia dónde nos queremos dirigir, tanto con las estrategias, de nuevo, larvarias como adulticidas. Pues bien, si se fijan, en la actualidad, para el control larvario, bueno, pues tenemos diferentes sustancias que llamamos larvicidas, que son eficaces, que son eficientes, diferentes, como tienen aquí, reguladores del crecimiento, insecticidas químicos, insecticidas de origen biológico, herbicidas, etcétera, etcétera,
que son realmente efectivos y se usan bien. El problema es que no llegamos a todos los focos de cría, como hemos dicho antes, y por tanto a veces tenemos que recurrir a estas acciones adulticidas que también en situaciones concretas nos dan una alta eficacia, como tiene aquí sprayados espaciales, ya sean perifocales, ya sean a bajo volumen, etcétera, etcétera. Así es como venimos trabajando. Pero como sabemos que no es suficiente, tenemos que irnos a la parte de abajo para desarrollar nuevas estrategias. Quizá lo menos prioritario, como les digo, aunque lo que tenemos actualmente a nivel larvicida funciona bien, lo menos prioritario, como les digo, es desarrollar nuevos larvicidas, aunque es algo que es interesante, nuevos larvicidas entomopatógenos, la estrategia de autodiseminación, por supuesto, ampliar el rango es interesante, pero el verdadero foco está situado aquí, en el diseño de nuevas estrategias para el control de los mosquitos adultos que sean realmente especializadas. Es decir, estamos trabajando en conocer bien partes del comportamiento biológico de algunos procesos de estos adultos para introducir unas herramientas de control que sean muy selectivas y que, por tanto, si volvemos a lo de antes, que nosotros, pudiendo aplicarlas desde el ámbito de titularidad público, tengamos también una incidencia en todo lo que está sucediendo en el ámbito privado en la proliferación de estos aedes. Hablaríamos en mucho detalle, no hay tiempo, pero, por ejemplo, conocer bien los procesos de reproducción de estos aedes es esencial para algunas técnicas que bien conocerán, la introducción de mosquitos modificados genéticamente, machos estériles, la Wolbachia, etcétera, etcétera. Conocer el comportamiento de lo que llamamos el sugar feeding. Recordemos que tanto machos como hembras tienen cierto porcentaje de alimentación también en sustancias azucaradas, con lo cual desarrollar estos que llamamos attractive toxic sugar baits, cebos tóxicos azucarados, bien localizados y suficientemente atraentes, puede ser importante también para el control de los mosquitos adultos. Bueno, el comportamiento de oviposición y de puesta de huevos para la diseminación de insecticidas, ovitrampas letales, etcétera, etcétera. Esto nos daría una discusión muy amplia. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer al final o les dejaré mi correo electrónico, pero es ahí hacia donde nos enfocamos, hacia nuevas estrategias de control según el comportamiento de estos mosquitos adultos. En la actualidad, por darles dos pinceladas de lo que hacemos aquí en Europa nuestra prioridad es el control de mosquitos mediante seguimientos continuos y aplicaciones que llamamos larvicidas. ¿Por qué? Es el enfoque prioritario de nuestros programas de control. Porque los productos larvicidas que tenemos, algunos de ellos además pueden ser muy específicos del organismo que queremos controlar. Algunos de estos larvicidas afectan única y exclusivamente a las larvas de los mosquitos y no al resto de fauna, con lo cual esa selectividad es muy importante, es tremendamente efectivo, con una sola aplicación hecha y en el momento adecuado podemos tener un 100% de mortalidad, a diferencia de los tratamientos adulticidas, y además porque realmente estamos hablando de la prevención. Es decir, si nos anticipamos a la emergencia del adulto y controlamos la fase larva, estamos haciendo una reducción de riesgos real porque evitamos que salga la forma dañina del ciclo, que son los mosquitos adultos que pican, genera molestias y transmisión de enfermedades. Ahí tienen algunos de los larvicidas que utilizamos. Por supuesto que requerimos también el complemento de los tratamientos adulticidas, pero estos es importante entender que son eso, que son un complemento de la base larvicida, solo para situaciones de urgencia, que en nuestro caso están circunscritas a esos casos ya sean importados de arbovirosis para evitar transmisión local o autóctonos. Bien, siempre son tratamientos muy localizados y basados en sistemas de información geográfica que conozcan bien el territorio y dónde se deben utilizar, pero no se utilizan de forma sistemática y, por supuesto, en presencia de personas animales es algo tremendamente prohibido hoy en día en Europa. Cómo analizar esos tratamientos adulticidas de forma tecnificada también es esencial. Podemos distinguir entre adulticidas residuales y volumétricos según la naturaleza del lugar que tengamos que tratar, y para lo cual la buena selección del tamaño de gota es un aspecto esencial. No hay tiempo para profundizar, cualquier cuestión me la preguntan. Sí que quiero pararme un momento en este aspecto que realmente, digamos que es la punta del iceberg de nuestros programas de control en aras de reducir riesgos de transmisión en Europa desde que tenemos al vector competente, desde que tenemos a la Aedes albopictus, que son lo que llamamos los procedimientos de bloqueo entomológico alrededor de casos importados que vengan referente a personas infectadas por dengue, zika y chikungunya que llegan de países tropicales, por ejemplo, a nuestro país, a España.
Y para ello es muy importante entender cómo es el ciclo biológico de estas arbovirosis, que seguro que bien lo habrán manejado, incluso probablemente en charlas anteriores. Fundamentalmente por destacarles que desde el punto de vista de la intervención ambiental, desde la intervención antivectorial, tenemos que tener clara la existencia de 2 ventanas de riesgo y saber en qué momento estamos de cada una de ellas para planificar adecuadamente estas estrategias de control. El ciclo lo saben, cuando una hembra infectada, es decir, con el virus en sus glándulas salivares, pica a la población humana, empezamos con la primera de las 2 ventanas de riesgo, que llamamos el periodo de incubación intrínseco, dentro del cual tenemos la fase de viremia, que es la fase en la cual el virus está en sangre en suficiente cantidad, como para que si después otra hembra de un vector competente pica a esta persona, se lleve consigo el virus y este mosquito ha transcurrido un tiempo, que es esta segunda ventana de riesgo, el periodo de incubación extrínseco. El mosquito inicialmente habrá ingerido la sangre con el virus y para ser infectivo, este mosquito, el virus deberá activarse, replicarse, multiplicarse, migrar por los órganos y llegar hasta su saliva. Si ese proceso no se da, no será un vector competente. Y ese proceso, como aquí, son también días. Por tanto, estas ventanas temporales de diferentes días es muy bien importante que las tengamos presente a la hora de cuando se nos notifica por parte de epidemiología un caso, sea autóctono o sea importado, para poder nosotros planificar las medidas de acción vectorial que tienen aquí. Estas 2 ventanas temporales, como saben, dependen de las temperaturas. Por tanto, el periodo de incubación intrínseco, la fase de viremia, es más o menos predecible porque nosotros mantenemos una temperatura estable, pero el periodo de incubación extrínseca, los mosquitos pueden regular su temperatura, por tanto, dependen de la temperatura exterior. ¿Eso qué significa? Que a temperaturas más elevadas, ese periodo de incubación extrínseco se acorta. Con lo cual, para que se hagan una idea, nosotros en verano, que es nuestra época en la que tenemos aquí las temperaturas más altas, nos toca correr mucho para poder abordar estos casos de arbovirosis, no solo porque en verano tenemos más mosquitos, sino porque en verano estos mosquitos pueden ser infectivos en menos tiempo. Por tanto, necesitamos una rápida y urgente respuesta antivectorial a partir de un caso, por ejemplo, importado. Y destacar también que existe la posibilidad, por supuesto, de transmisión vertical o transovárica del virus. Entonces, estas hembras, en ese proceso de migración del virus en diferentes órganos, pueden invadir las gónadas, pasarlo a la siguiente generación, y de estas larvas saldrá cierto porcentaje de hembras que podrá transmitir el virus directamente sin haber picado antes a población humana portadora. Si estamos en una fase de viremia, tenemos que hacer un cinturón de protección, porque esa persona es infectiva con un mecanismo que llamamos bloqueo entomológico, es decir, alrededor de ese caso importado, reducir los riesgos de que esa persona infectiva sea picada. Ahora explicaré rápidamente cómo. Evitar ese contacto mosquito-paciente. Por tanto, esa inspección en domicilio es esencial. Tenemos que introducirnos lo más cerca del contacto mosquito-vector que pueda haber en su domicilio. Pero si estamos fuera de esa ventana temporal, esa persona ya no es infectiva, tendremos que ampliar los radios de búsqueda más allá por si ya tenemos mosquitos infectados. Rápidamente, ¿cómo es esta metodología de intervención? Lo que hacemos es que, en primer lugar, a partir de un caso, por ejemplo, importado, creamos lo que llamamos un perímetro de intervención en cualquier ciudad, con un radio de alrededor de 150 metros alrededor de este caso importado, por ejemplo, del domicilio, del lugar de trabajo, si es que ha ido a trabajar durante la fase de viremia, si ha tenido movilidad, etc. Procedemos rápidamente con esa inspección entomológica, tanto en áreas públicas como privadas, tanto buscando formas juveniles para ver el grado de evolución que puede tener ahí el vector, como sobre todo de formas adultas, que son las que pueden estar detrás de la transmisión en esos momentos, y ejecutamos las tareas de control, tanto larvicidas como adulticidas. Y finalmente se produce la vigilancia activa de posibles casos secundarios. Esto lo hace epidemiológica en función de la información entomológica que nosotros hacemos. Y todo este proceso, a partir de un caso importado, lo debemos completar en menos de 24 horas. Por eso es tan importante no solo la eficacia y la tecnificación de la gente, sino también la rapidez, porque han visto que esa fase de viremia es muy corta y si no podemos llegar a la prevención. Destacarles que la inspección en áreas privadas obviamente es esencial. No podemos intervenir solo en áreas públicas y dejarnos todo lo que está sucediendo en los espacios ajardinados privados, porque hemos visto que es muy relevante. Por tanto, como tienen aquí, esa inspección entomológica en domicilios es absolutamente necesaria si queremos hacer una completa evaluación de riesgos, ya que estas zonas corresponden a las áreas donde teóricamente el contacto entre pacientes y vectores es más probable. Además,
en esa inspección entomológica, todos los vectores que son capturados son analizados, separados, nos quedamos solo con las hembras alimentadas y procedemos al análisis de la presencia vírica, lo que llamamos la vigilancia entomovirológica, porque en el caso de que detectemos hembras ya infectadas alrededor de un caso importado, obviamente eso va a condicionar nuestras medidas de control vectorial, que deben ser más enérgicas al respecto. Para ir acabando, simplemente decirles que todo lo que ha visto de la Aedes albopictus pues no es más que la punta del iceberg de una serie de mosquitos aedinos invasores que están expandiéndose por Europa, que nos preocupan y mucho, y por tanto, como han visto, estamos realmente obsesionados en adquirir mucha destreza en el manejo de la Aedes albopictus para estar preparados de cara a todo lo que está viniendo. Y lo que está viniendo en parte también es el Aedes aegypti, que bien conocen, ya lo tenemos instalado, por ejemplo, en el sur de Rusia, que al no haber medidas de control vectorial específicas está expandiéndose y ha invadido varias provincias de Georgia y del noreste de Turquía, y esto está a las puertas del resto del continente, por tanto nos preocupa mucho. No hace falta que les hable del poder vectorial de la Aedes aegypti, pero tenemos otros aedinos, el Aedes japonicus, también vector competente en condiciones de laboratorio, se ha demostrado para dengue, chikungunya y otros sarcoidosis como el West Nile, expandiéndose en este caso de forma rápida por Centro Europa. Lo hemos detectado también puntualmente en el norte de España. El Aedes tropalpus, que es otro vector importante de ciertas arbovirosis, que ha sido introducido de forma repetida desde Estados Unidos a Europa a través de la importación de cargamentos de neumáticos usados. Y el último de los aedinos invasores que llegó a nuestro continente, la Aedes coreicus, también importante vector de virosis como la encefalitis japonesa o de algunos parásitos como Dirofilaria mitis, también ya expandiéndose por países como Italia, como Bélgica, encontrado también en Alemania, Suiza, etc. Si se fijan, son especies muy similares morfológicamente y también etológicamente a nivel de comportamiento. Por tanto, esto es esencial. Debemos de potenciar la participación de entomólogos especializados en estos programas de vigilancia sanitaria respecto a las arbovirosis y todas otras enfermedades que pueden ir detrás, para poder identificar de forma temprana y rápida la posible llegada de estos vectores y poder ejercer medidas de control oportunas frente a los mismos. Para ir acabando y estar abierto a las preguntas que pueda tener, decir que aunque la presentación ha sido muy rápida, para dar 4 pinceladas, quiero transmitirles un aspecto importante que creo que sí que ha quedado claro. Y es que, obviamente, el problema y el abordaje del control de mosquitos no es un problema sencillo. Un problema complejo, obviamente, no puede tener una respuesta única, una solución sencilla. Por tanto, hay multitud de recorridos que debemos ir planteándonos en nuestra cabeza para diseñar herramientas que sean complementarias en el manejo vectorial en zonas concretas. Cada zona tendrá unos requerimientos específicos, pero sí tenemos que ampliar el abanico de herramientas que se puedan emplear en una zona para ser más eficientes, porque con lo que tenemos, obviamente, no estamos llegando. ¿Cuál es el reto? Como tiene aquí, pues el reto es que haya los suficientes avances tecnológicos, de dotación, de desarrollo, de tecnificación, para poder emplear estas herramientas que la sociedad obviamente demanda en un futuro lo más cercano posible. Nada más, muchas gracias. Ha sido un placer compartir un cachito de nuestra experiencia en el manejo de vectores con ustedes, y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias, Rubén, por tu excelente presentación. Entonces, tengo entendido que no tenemos espacio para preguntas. Desafortunadamente, lo mejor hubiera sido pues preguntarle al profesor Tomás, al profesor Matthews y al profesor Rubén tantos interrogantes que quedan en las enfermedades transmitidas por vectores y específicamente con el dengue y las arbovirosis, que son un problema de salud pública, especialmente en Latinoamérica. Ahora para ustedes los europeos se está convirtiendo en un problema probablemente por el cambio climático, pero para nosotros históricamente ha sido un problema diario en la consulta médica y ha sido un problema, repito, de salud pública. De nuevo, muchas gracias a Rubén, a Tomás y a Matthew por estar con nosotros y compartir este espacio virtual, y esperamos
vernos próximamente y ojalá vacunados y presencialmente. Muchas gracias. Saludos. Saludos.